Aquí estamos otra vez, querido René Galván. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Muy bien, Amado. nuevamente. Aquí, dándole. En esta tarde negra, no solo por el clima en esta Ciudad de México, sino por los acontecimientos que han estado ocurriendo en los últimos días y que invariablemente nos llevan a platicar sobre un tema que pues del que hemos comentado tú y yo mucho durante muchas conversaciones, pero no hemos abordado en lo preciso, que es este pensamiento orwelliano y esta similitud, este paralelismo tan claro que hay entre los gobiernos autoritarios, específicamente el de México, y las obras de este extraordinario escritor de origen hindú, pero británico, que escribió tanto La rebelión en la granja, a la cual, por cierto, se refiere de manera, no sé si mañosa, López Obrador, y 1984, dos obras que a mí me llamaron mucho la atención, que son un poco hasta macabras, diría yo. Me asustaron un poco, fíjate. En su momento me asustaron un poco, porque yo veía lejana la posibilidad, al menos que en mi entorno inmediato ocurriera esto, porque esto no era el PRI, fíjate. Se tendría algunas cositas, algunos destellos, pero no esta forma de control totalitario que estamos viviendo hoy, o la intención al menos de un control totalitario como el que vemos hoy. ¿Tú cómo empezaste a estudiar a Orwell, o cómo te familiarizaste con él y estos comparativos que podemos hacer hoy con la realidad casi, digamos, empatada casi de manera perfecta con lo que está ocurriendo en México en este momento? Bueno, yo conocí a Orwell en la universidad originalmente. Un maestro que era el más aferrado que leyéramos y al cual le agradeceré. Ya falleció, pero le agradeceré toda la vida esa maña. Él me dio a mí específicamente a leer originalmente Rebelión en la Granja. Y en el siguiente semestre, 1984. Entonces, no sé si veía que tenía algún espíritu crítico, que me gustaba la psicología de masas, pero a mí fue al que me eligió para dármelo. Y Ahora, desde ahí, desde es, ahí, fíjate que yo cuando vi Rebelión en la Granja, pues estaba yo muy, no sé qué edad tendría, pero pues la verdad es que me pareció un cuento infantil por su título, y la verdad es que sí me dejó un sabor profundamente amargo conforme. O sea, la curiosidad no se te quita, puedes seguir avanzando, ujú. pero el sentimiento amargo a mí sí se me quedó como cuando se te queda una pesadilla. Pero hagamos una cosa para quienes escuchan o ven esta plática y que no tienen mucho conocimiento de qué se tratan estas dos obras de Orwell, que son, digamos, las más conocidas de este autor. No sé si quieres platicar más o menos de qué se tratan, o quieres que lo haga yo. Pues como gustes. Uno y De uno. A todas ver. maneras, las personas pueden buscar en Sí. YouTube la película Rebelión en la Granja. Está la versión animada y la versión ¿Hay con película? actores. Esa sí no la vi. No, no. Hay dos. Ah. De Y 1984 sí hay una. Sí hay una. sí, pero esa no la encuentras en plataformas de paga. Ah, ok. Bueno, a ver. Pero en YouTube están las dos versiones de Rebelión en la Granja, ¿eh? La rebelión Te en digo la... porque este año hablamos de Orwell, las dos obras en las tertulias. Ah, fíjate. En la de Rebelión en la Granja, de la que López Obrador hace su referencia en un spot publicitario del 2016 de Ujú. 30 segundos, que de hecho para esta conversación regresé a eso. Ustedes se acordarán que decía puercos y cochinos, cerdos y marranos, y se va a dar Ujú. una rebelión en la granja. En ese momento decían, pues este güey ni leyó la rebelión en la granja, no sabe de qué se trata. Pero hoy, que se está largando de su mandato, pues entonces sí era la rebelión en la granja, porque él es
Él es Napoleón, iba a decir Nerón, pero no, Napoleón se llama. Las dos cosas. Es una especie de Napoleón y Nerón al mismo tiempo. Pero es un paralelismo con lo que pasa en la posterior a la Revolución Rusa. Los personajes que se plantean ahí son Stalin y Trotsky, ¿no? Los personajes principales, los que encabezan esta rebelión. Y el cerdo mayor es Marx. El cerdo mayor es Marx. Y el zar Nicolás II, ¿verdad? Es el. ¿Cómo se llama el otro personaje? Ya se me olvidó. El granjero, ¿no? El granjero. ¿Pero cómo se llamaba? No me acuerdo. No recuerdo el nombre del granjero. Y de lo que se trata es que los animales de la granja se juntan para rebelarse en contra del dueño de la granja y finalmente logran correrlo, pues con la promesa misma de vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con todos van a recibir lo mismo, todos los animales son iguales. Aquí todos somos parejos y todo va a estar bien. Y entonces se empieza a podrir, pero exactamente como lo que estamos viendo hoy, y además manejando el miedo, manejando la manipulación, los distractores. O sea, es un relato clarísimo de lo que estamos viviendo ya. El resumen, digamos, de este sexenio, al menos en esta parte de Rebelión en la Granja, es muy preciso. Déjame hacer un paréntesis antes de que me des tu punto de vista. Hace 3 meses, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, sin contexto alguno, y a mí sí me sacó mucho de onda a por qué lo hizo, hizo un video de 4 minutos en la azotea de Palacio Nacional, teniendo de espaldas el Zócalo y hablando de rebelión en la granja. Me llamó mucho la atención. Pero pues ahí te lo dejo. ¿Qué rebelión en su granja, amigo mío? En la suya va. En la suya va. A ver, cuéntanos, René. Bueno, te voy a hacer nada más un apunte. Ese anuncio que tú mencionas de que hizo cerdos, cochinos, puercos, marranos, fue lo que dio origen al primer libro, fíjate. Ajá, exacto. Sí, porque yo cuando lo publicó, como yo doy clases de eso y casi siempre se lo pongo a mis alumnos, dije, hasta yo, así de buena gente, está escribiendo lo mal, dice que ustedes se van a convertir en Napoleón y sus cuates. Me llovió nombre, mentadas, ¿a poco sabes mucho? El señor sabe por qué lo hace, bla, bla, bla. Y yo creo que hasta me lo bajaron. Y yo en lugar de molestarme por todo lo que dijeron, tratando de encontrar por qué es esa conducta, fue como nació el libro del llanto de Orfeo. Entonces, mira. De ahí salió. Sí. Entonces, mira, aquí tan sencillo es esto. Rebelión en la Granja es una respuesta en un lenguaje metafórico que es el más poderoso que existe. Esa va directamente al inconsciente. Que hace George Orwell después de sentirse traicionado por los movimientos socialistas. Él se fue a la España de Franco a pelear contra los malditos que estaban ahí y apoyando a los trabajadores, y se dio cuenta que eran más malditos los de Stalin que los mismos franquistas. Y entonces regresa horrorizado del socialismo, y como periodista, porque era periodista originalmente, Eric Blair era su verdadero nombre, decide escribir Rebelión en la Granja y demuestra con metáforas, este es Stalin, este es Lenin, este es Trotsky, etcétera, ¿no? Él siguió con esa idea, pero porque se dio cuenta del totalitarismo como un mecanismo de destrucción de la individualidad. Porque él era un socialista más idealista, digamos un socialista democrático. Todavía pega al marxismo, sí, que es más idealista. Sí, porque él era un hombre de izquierda, profundamente de izquierda, pero se sentía profundamente traicionado ideológicamente por la tiranía de la Rusia de Stalin. Así es. Y por esta brutalidad con el exterminio que hubo, y él descalificaba mucho eso, porque se decía, esto no es socialismo, esto no es, era un idealista, y después de Rebelión en la Granja, viene un año antes de su muerte, en 1949, la obra de 1984, que quizá
es la más fuerte que tiene él y justamente... Es una distopía por completo, amigo. Y además hay conceptos que a mí me desgarran de esa segunda, esa última obra que tuvo antes de morir, porque se murió ¿de qué? Tuberculosis. De tuberculosis. Problemas pulmonares. Sí. Que se agravaron. Después de que terminó de publicar, se volvió el máximo de la Socialité. Y cuando se cansó de ese mundo de la Socialité, se retiró a una cabaña para empezar a escribir su siguiente novela, de la cual hay vestigios de que iba a ser todavía más fuerte que en 1984. Pero el problema que en la costa irlandesa, donde estaba, era muy fría y pues se agravó y a partir de eso tuvo problemas pulmonares hasta que murió. Y bueno, la segunda obra pues tiene que ver con este concepto que muchos de ustedes seguramente conocieron, que fue El Gran Hermano, que hubo a principios de este siglo un programa de televisión muy visto en este país, que era el Big Brother, ¿no? Y en otros lugares se llamó justamente El Gran Hermano. Es el gran hermano que todo lo ve. Que todo lo ve, es el gran vigilante y es un personaje que es vigilado permanentemente y trabaja justamente en uno de los ministerios. A ver, curiosamente, los ministerios que tienen ahí en este gobierno, digamos, son justamente lo contrario. Hagan de cuenta si te quieres te los platico. Del bienestar, ¿no? O sea, el ministerio casi del bienestar, que es para que te mueras de hambre, ¿no? Es que fíjate, algo interesante. Sí. Yo cuando di la plática de 1984 en las tertulias, dije, es que se equivocó de fecha. No es 1984, es 2024. Es 2024. A ver, pero haznos un breve resumen de qué va, un recordatorio de qué va 1984. Hay que tomar en cuenta de que para esa novela el país utópicamente está en guerra. Permanentemente. Permanentemente, sí, y está dividido en 3 imperios. Y la Gran Bretaña está en lo que le llaman Oceanía. ¿Sí? Entonces, al estar en ese imperio de Oceanía, pues todos pertenecen y deben estar siempre a las órdenes del partido. Hay una crítica que pone Orwell en que las cosas deben ser a favor del partido. Nada más, el individuo deja de existir. Y es lo que estamos viendo que quieren hacer acá, sí, que todo esté a las órdenes del partido. Entonces, del movimiento, en este caso, el movimiento que conciben como 4T, ¿no? Ese así es. El movimiento. Así es, exactamente. Y en algunos lugares inclusive lo están obligando a afiliarse al partido por los sindicatos del trabajo. Que es lo que yo siempre me extrañó desde niño, que hablaba de que en la Rusia socialista todo tenían que ser del partido. A ver, no agarraron a Andrei Romanovich y Katilo a pesar de que sabían que era un asesino porque pertenecía al partido. Es lo mismo que se hace ahora con el encubrimiento de cualquier tipo de crimen. Lo que pasa con ahora, además hasta los convertidos como Javier Corral, pues lo que adquieren es impunidad por estar pertenecen al partido, por la lealtad. Así es. Entonces los ministerios son 4. Está el Ministerio de la Verdad, que se dedica a las noticias, a los espectáculos, a la educación. La mañanera, pues. Sí. Y quién es quién en las mentiras, y todos los que publican a favor de ellos, y los que se burlan de aquellos que no estamos de acuerdo. Ellos pertenecían al Ministerio de la Verdad, porque es la verdad oficial. Es la verdad oficial, es la que se impone como se impone todas las mañaneras aquí. Y no puedes dejar de creer en ella, porque te están vigilando por lo que él le denomina las telepantallas. En todas las casas hay una telepantalla donde el gran hermano te está vigilando. Es correcto, sí. Te presento la nueva telepantalla. Sí, pues sí, estás... Justamente en eso estaba pensando, ¿sí? Ahora ¿sí? Pues estás geolocalizable en cualquier lugar, te escuchan a través de eso, ¿no? ¿Sí? A ver, el celular es tu caja negra. Bueno, allá está hablando a dónde vas, qué piensas, etcétera. Allá te obligaban. Sí. Aquí tú solito la cargas, ¿no? Y aparte, allá te la instalaban en tu casa o en el trabajo, etcétera. Acá tú vas y hasta eliges el modelo, ¿no? Mira, este tiene más modelitos. Bueno, faltan 2 ministerios. El segundo es el asunto de la paz, en el cual ven todo lo de la guerra. Sí, se trata de la guerra. Ahí sí que iría el del bienestar, fíjate, completamente, ¿no? En el de la paz. Ahorita te voy a decir los lemas, porque los lemas son fabulosos. Luego está el asunto del amor.
donde está la ley y el orden. Sí. ¿Sí? Ahí estaríamos hablando de abrazos, no balazos. Ajá, y los 2 minutos de odio, ¿no? Sí, sí, sí. Los 2 minutos de odio es gritar a los enemigos 2 minutos a cada Aquí se tiempo de llama Twitter. trabajo. Aquí Aquí se llama Twitter y se llama La Mañanera se y se llama la llama lo que mañanera. vimos el domingo. Ajá. Esa votación a mano alzada fue dos Sí. minutos de odio. Y el agarrar a los medios, a los empresarios, a los Estados Unidos, todo. Es decir, señala, eso más bien es como la semana de odio, ¿no? Porque había una semana No, este es el sexenio. el sexenio del odio, el Sí. sexenio. Ok. Y el último es el Instituto de la Abundancia, Ah, que son los que regulan la economía, la lo Secretaría que del Bienestar. tienes, lo que no tienes. Sí. Ya ves lo que están promoviendo allá Batres, de que prácticamente quiere que desaparezca la propiedad privada. Es Entonces correcto. ellos entrarían en el Instituto de la Abundancia. Bueno, parecería una caricatura este asunto. El personaje también tiene este deseo permanente de libertad, de rebelarse en contra de todo lo establecido. Hay un sometimiento. Pues yo también en algún momento, no en aquel momento en que lo leí, pero ahora sí, mucho más relacionado con Corea del Norte, ¿no? Esa es una realidad plena, porque me llama la atención 3 cosas que son, si no las lleva a cabo, sí tiene la plena intención de hacerlo. No solo controla el presente, ¿no? Controla la narrativa del presente, garantiza con ella el futuro, pero una cosa que parece increíble también es que modifica el pasado a su antojo. Claro. Cambian la narrativa del pasado. Y eso todo el tiempo lo veo reflejado en lo que estamos viendo hoy. Los gobiernos anteriores, ¿no? ¿Dónde estabas? Es el gran manipulador de la conducta social, amigo mío. Exactamente. Por eso todos los gobiernos han querido manipular la historia. Y tiene también no sé si se inspiró en él, pero tiene a su vocero, que es el que reproduce y el que promueve digamos, la fabricación permanente de mentiras, que es lo que hace en este caso, por ejemplo, Jesús Ramírez. Esa es su chamba, ¿no? Hay una frase de George Orwell que dice: quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. Exacto, eso es lo que me llama la atención de lo que te quieren cambiar la realidad de una manera tan cínica como que hoy esa realidad no la aguantó el propio presidente y tuvo que decir que sí, que era una broma lo de Dinamarca, porque era tan grotesca, tan brutal. Y no lo dijo en broma, en su momento se lo aventó a la muchedumbre, como que echarle carne a los cocodrilos. Y la muchedumbre le contesta, ¿no? Extasiada. Y entonces... Es que de eso vive. De eso vive. Entonces, ya cuando llega la famosísima Reina Aide, la reportera, y le dice: oiga, Sí. no me venga con chicaderas, usted, señor presidente, lo dijo en broma, y dijo, bueno, sí lo dice para que se encabronaran también, ¿no? Pues es que no le queda de otra. No le queda de otra. A ver, vimos en este sexenio un elevador que mató a una niña. No, Vimos de personas que murieron por falta de atención. La megafarmacia que ha resurtido, creo que 100 recetas. Entonces, hay un momento en que inclusive hasta, como dice Orwell, a veces hasta la mentira termina calando más que la verdad. pero también hay una dualidad que yo sí veo sobre todo en 1984 y la realidad que vivimos hoy. Es que la gente genera una especie, no recuerdo si así le llama, como una especie de pensamiento doble, que es... Sí, el doble pensamiento. Bueno, es doble pensamiento, es como la chimoltrufia, o sea, tienen 2 pensamientos alternos válidos, contradictorios al mismo tiempo. Es de locura, es decir, piensan 2 cosas distintas al mismo tiempo y las pueden defender las 2 cosas al mismo tiempo. Es una verdadera locura, porque eso es lo que pasa hoy por hoy. A eso en psicoterapia se le llama doble vínculo. Ajá, a ver. De Gregory Bateson. Mira, el doble vínculo son 2 mensajes opuestos, encontrados con la misma validez.
El problema es que cada uno de los mensajes va a distintas áreas del cerebro y lo que causa es un shock. Gregory Bateson descubre que esa es una de las causales de la esquizofrenia. Por ejemplo, si te digo, Amado, qué gusto saludarte, te estoy dando dos mensajes con la misma validez, pero opuestos entre sí. Una parte de tu cerebro toma que te estoy diciendo qué gusto, la parte verbal, y la otra, la parte no verbal, y entonces genera un shock. Y ese shock causa una disociación a nivel cerebral. Entonces el cerebro ya no se puede poner de acuerdo con lo que está pensando. Así cuando como alguien te saluda ahí, qué gusto, mucho gusto de verte, ¿eh? Es Y un dices, doble, cabrón, o sea, ¿te da doble gusto o vínculo. no te da gusto, güey, no? Ujú. ¿A cuál de los dos En- mensajes le hago caso? Ese es el problema. Pero esta Cuando te gente, manejan el doble pensamiento, lo que hacen es que disocian el cerebro racional, que es el que toma la parte verbal en este caso, y el cerebro irracional, que es el que toma la parte no verbal del mensaje. O puede ser inclusive verbal, pero contradictorio y va a las emociones. es ¿Sí? Algún básicamente día eso. hablaremos del cerebro idiota, Sí. ahí te habla de los tres. Ahora, esta disociación que hay Ujú. de ideas es justamente cuando esta gente se para frente a una realidad como esta y obviamente sabe que es una absoluta falsedad. O sea, no Es que estamos genera un como... pensamiento esquizofrénico. Y esquizofrénico desde el punto de vista no de la enfermedad, sino la definición de esquizofrenia. Esquizo significa dividido. Entonces genera un pensamiento dividido. ¿A cuál le creo? Entonces, por el principio de la buena continuidad, se va por el más sencillo. Y el más sencillo es el emocional. Ay, por supuesto, entonces es el que más me conviene. Esta pieza no embona aquí, pero aquí me gusta. Aquí la voy a El que poner. menos me duele. Sí, aquí no me Por eso les duele. dice, Claro. ya estamos en Dinamarca. La gente está dolida porque no tiene medicinas. Pues, si él dice que ya, entonces debe ser cierto. Y la disociación viene cuando le padece una enfermedad y entonces se queja. Porque dice, Ujú. ¿cómo es posible que pase esto? Bueno, Nada más que como han jugado con la idea de que todos los problemas presentes son producto de los 70 años del neoliberalismo, entonces la gente está más preparada para culpar a los otros que culpar al presente, porque culpar al presente les implicaría que se un rebelaran reconocimiento. y que de alguna manera se expusieran hasta perder lo poquito que reciben. Bueno, ahora, yo te quiero preguntar, estas conductas adquiridas son innatas en un personaje, un personaje carismático y profundamente perverso como López Obrador, o son, él las adquiere y las pone en práctica, Las adquiere y las pone en práctica. pero trae algo, o sea, de lo que hablábamos en una sesión anterior, del espíritu de la maldad, porque capitaliza muy bien el resentimiento. El resentimiento Porque, como un combustible que te lleva para acá. porque aprendió a leer que sobre eso se va al cerebro emocional. Si se va al cerebro emocional, le quita energía al cerebro racional y tan tan. Y segundo, mira, dice el mismo Zimbardo que nadie nace malo, pero las circunstancias ambientales lo van malideciendo. ¿Sí? ¿Qué se dice de la historia de su hermano que murió? ¿Qué se dice de la historia del amigo que le dio con una pelota de béisbol? Es obvio que aquí Freud diría, no fue tanto el acto de, de dañarlos, sino el acto de ser sobreprotegido por la familia, lo que quizás lo envileció, Bueno, porque le enseñó algo llamado impunidad. ahora, este panorama que plantea pues propiamente las dos obras, pues es profundamente desolador, sobre todo si Sobre estás... todo si te leo los lemas, ¿eh? A ver, venga, Sí, échamelos mira, los lemas del partido, fíjate, y a ver, tú me dirás qué te dice. El primer lema es, la guerra es la paz. para tener paz. Necesitamos mantenernos en guerra. Y le das a Entonces, la gente qué hacer. ¿Por qué que los preocuparse? mantienes en ¿Por qué? conflicto, Sí. los mantienes preocupados por su propia seguridad, ¿quién se te va a rebelar? Ujú. El segundo, la libertad es la esclavitud. Es El la- hecho que te den un programa social te está esclavizando, porque como descubrí en el libro que tienes ahí,
a cualquier persona que le rompa la resiliencia, lo vuelves esclavo. Y hay tres maneras de romper la resiliencia. La primera es a fuerza. Llego y te obligo a que seas mi esclavo. La segunda es la cotidianidad. Pues siempre hemos sido esclavos. ¿Para qué buscamos la libertad? Y el tercero es por dádiva. Si te doy una dádiva, te quito la capacidad de esforzarte por ti mismo y te esclavizo. Ahí Y viene en el libro que leí. las tres las ocupa. Las tres Claro, las ocupa. la libertad de la esclavitud. ¿Cuál es el enojo? Que no ha podido esclavizar a la clase media. Por eso odia mucho a la clase media. Porque quiere hacer que no, la clase media y la clase alta, porque como ya tienen cubiertas ciertas necesidades, difícilmente van a caer por un costal de arroz. Sí, porque además tiene en contra, él quiere hacer ver que tiene una mayoría absoluta y que tiene que él es el amo y el Dios de todo cuando tiene el 42% al menos de los votantes en su contra. Y eso es algo que sí le genera mucha molestia porque además minimiza mucho a quien es, por supuesto que quisiera hacerle lo que les hizo a los personajes de el lavado de cerebro o esto que los hace como los desvanece o los desintegra, ¿no? Desaparecen no solo los que se portan mal, los que no están de acuerdo con él, los elimina, pero los elimina no solo físicamente de su existencia, sino trata de eliminarlas incluso hasta su pasado, para que no exista nada. Esa es la intención que yo veo, es ignorar, es desaparecer, es eliminar completamente cualquier asomo de disidencia. Pues es que la disidencia debe de tener la función de mostrar los límites y hasta dónde se puede hacer o si está haciendo o no está haciendo bien. Los que aprecian la disidencia son aquellos que ven esa disidencia y entonces utilizan ese reclamo para mejorar. Por eso, no sé si has oído hablar de José Fouché. ¿No? José Fouché estuvo con el rey. Era la persona más fea de este mundo, ¿sí? Fea en todo sentido. Pero con el rey Luis XV, pues lo aguantaban porque era un extraordinario político, se llama manejar bien las cosas. Y cuando llega la Revolución Francesa, lo dejan vivo porque apreciaban su capacidad de decir lo que nadie más le decía. Porque él en su tiempo fue capaz de decirle al rey, se está equivocando en esto, en esto, en esto, mientras los demás no le decían, todo lo hace bien, señor. Y a los enciclopedistas les decía, ustedes son unos malditos, bla, 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 bla. Y aprovecharon esa capacidad que tenía José Fouché de decir las cosas tal cual. Entonces, todo político debe tener siempre a un disidente cerca para que le diga, no estás tan bien. Pero acá estamos viendo que es una corte de aduladores. No hay, Y en bueno, una corte de aduladores no puedes ver el error. no, pues, si no quieres ver el error, pues no hay error, ¿no? Si no quieres ni siquiera reconocerlo. Ahora, una pregunta clave en todo esto. Hay una especie de esclavitud ideológica de mucha gente que está pues hipnotizada con este régimen. Cámbiale, la hipnosis requiere procesos mentales superiores. Fascinada, que es la parte animal de la hipnosis. Bueno, están fascinados, ¿no? Están, Sí, sí, bueno, hasta que aprende. eh, lo que no hay en los libros de Orwell es esperanza. Este, eh, nosotros sí la tenemos, pero ¿cómo haces que estos esclavos emocionales se rebelen de la perversidad? ¿Cuál podría ser el camino por el cual puedas lograr que hay una rebelión de la rebelión en la granja, ¿no? O haya esperanza en este mundo perverso, fantástico que relata en 1984. Mira, aquí habría dos cosas. Uno es la forma más dramática. Hay un autor la otra vez te lo mencioné, Fernando Díaz Villanueva, que dice que ninguna idolatría dura más de 3 comidas. Es decir, más de 3 veces que tengas hambre, te vas a dar cuenta que esa ideología es errónea. ¿Sí?
Acá por eso le daban esa ayuda entre comillas, Ujú. para mantener a la gente tranquila, ¿sí? Lo que no se dan cuenta, que es algo que le he oído a Emilio, que ahora le cuesta más caro a la gente los servicios, ¿sí? De eso no se dan cuenta. Pero la gente siente, me dieron dinero. Y la segunda es el lema de mis tertulias, elevemos la conciencia. Pero sin duda, Y, en eso coincido plenamente contigo. y en el momento en que nos demos cuenta que nadie va a venir a salvarnos, en ese momento vamos a poder tener capacidad de elegir, ¿sí? ¿Por qué los que no creemos en ello no creemos en ello? Porque somos personas que estamos acostumbrados a elevar la conciencia y a elegir, a buscar cosas. Yo siempre he dicho que las personas deberían mínimo una vez al año, no tanto porque buscan mis servicios, pero sí buscar a alguien que nos ayuda a poner nuestras emociones en orden. Acá ahora pensamos que les ponemos nuestros problemas en Facebook y toda la gente nos va a dar No. buenos consejos, lo cual es falso. Ya ¿Sí? estaríamos curados todos, doctor. Ya estaríamos sanísimos. Ya estaríamos a todo dar. Mira, yo, Perdón, y lo último, Nancy, lo último es el conocimiento, un conocimiento crítico, ¿sí? Si yo no creo en estos procesos de izquierda como lo manejan ellos, es porque he leído desde Lenin hasta lo más actual y me doy cuenta que es solo una bola de farsas, ¿no? pues Yo sí, tuve que leer a Marx en su tiempo. pues sí, porque la Comuna de París nomás existió 3 meses. Así es. Esa es la única forma de comunismo real que existió. Ahora, yo sí tengo mucha esperanza de no solo de que se pueda elevar la conciencia, que es algo un poco más lento, de que haya mejor conocimiento. La educación me parece un punto fundamental y básico que hoy está por los suelos. Pero creo que lastimosamente lo que va a salvar a este país va a ser una crisis económica, paradójicamente, Claro. porque en cuanto se acabe el dinero, entonces la gente va a voltear a ver a otro lado. Por eso es Ya se importante acabó. construir alternativas y no solo estar la permanente confrontación. No digo que no tengamos que seguir señalando las cosas, claro que las vamos a tener que seguir señalando, pero a la par tienes que conseguir otra granja para decir, si te vas a salir de esa granja, ¿a cuál granja vas a ir? ¿No? Mira, y quizás uno de los grandes logros, hay gente que dice, no logra nada la oposición, Xóchitl, etcétera, pero quizás uno de los grandes logros, ¿sabes cuál fue? Que los obligó a gastar más recursos, Sí, y van a dejar a Claudia endeudadísima. endeudadísima, ¿sí? Y con muy poca, y con los pleitos que está teniendo con otros países, con muy poca capacidad de conseguir créditos. Pues yo siempre he pensado, René, que este hombre lo hace perversamente a propósito para tratar de que Claudia llegue con la menor legitimidad y él siga siendo el gran mecenas, el hombre sabio que va a venir a ayudarle a Claudita, porque ella es muy tontita y no. Pues, a ver, una persona con ese nivel de narcisismo no soporta estar en segundo lugar, Y no va a soportar. ¿sí? Entonces, sí está dejando eso, y aparte, él ya tiene su vida arreglada, ya de 3 generaciones de sus hijos, ¿no? Sí, se lo Y, sí, ahora nada más déjame decirte el último de los lemas. La ignorancia es la fuerza. Me acordé de un programa de televisión de una de estas puestas en escena de Lelutier. No sé si conoces a Lelutier. Sí, claro. Sí. Al señor Mastropiero. Sí, de el que piensa pierde, ¿no? Ujú. Sí, aquí lo que se estimula es la ignorancia. Cuando te ponen a Lord Cúspide de fiscal, a Lenia Batres o a la plagiaria de ministras de la Corte, el estímulo es a la corrupción, a la ignorancia, a la violencia, a la insensatez. Esos son los estímulos. ¿Quieres estar aquí? Tienes que comportarse de esta manera. Entonces vemos a un Arturo Saldívar cuando era presidente de la Corte y vemos a un arrabalero en las redes y en los medios ya de este lado, porque ese es el estímulo que tiene. Igual que muchos otros que se han cambiado de bando, se convierten en copias microscópicas de este cabrón que
lo que hace es sembrar odio. Bueno, un mecanismo de manipulación de masas de los que habla Noam Chomsky es el de hacer a la gente complaciente con la mediocridad. Y se sienten más cómodos porque sienten que Pues es que la mediocridad no te implica esfuerzo. no hay exigencia, claro. Eso es fundamentalmente. Bueno, oye, la verdad es que cada vez me encantan más estas charlas, querido René. Esta me gustó mucho, sobre Nos todo. faltó un concepto nada más, a ver, que usan échamelo. mucho. ¿Cuál? El de la neolengua. Aquel que inserta las palabras. Les cambia el significado. O las inserta, a ver, todavía hasta muchas personas que estamos de este lado dicen, como anillo al dedo, y el que lo introdujo fue él. Entonces, una manera de cómo vencer al tirano, diría Ethan de la Boutier, ahorita te leo una frase de Ethan de la Boutier, deja de utilizar el lenguaje del rey. Es o del correcto. tirano. Eso lo Sí. dice George Lakoff en No pienses en un elefante. Así Justamente es. porque es lo contrario. O sea, cuando tú adoptas conceptos como 4T, como transformación, como estos que repite cotidianamente las frases que ya impuso y que además les da un significado distinto, el abrazos no balazos, todas estas cosas que están impuestas en este momento, que las quita y pone cuando le da la gana, porque había, por ejemplo, un concepto muy que nos machacó durante muchos años, que fue la mafia del poder, la retiró y nadie Claro. más volvió a repetir la mafia del poder, ¿no? Es que chamean para él. ¿Por qué? No, y porque ya él es el poder, ¿no? Él es la mafia del poder, ¿no? A ver, échame la frase. En el primer libro te recomiendo, Sí. hay un capítulo que se llama Mentiras Geniales. Ujú. Cómo se crea una mentira y se utiliza para validar todo. Acá la gran mentira es, nos robaron la presidencia. Sí, claro, ¿no? Y Una mentira justifican. fundacional. Mira, primero te voy a decir una frase de Günter Grass. Por cierto, vamos a hablar de él en diciembre. Ujú. Sí, dice, hoy en día ya no se dan los héroes de novela porque ya no hay individualistas. La individualidad se ha perdido porque el hombre es un solitario y todos los hombres son igualmente solitarios, sin derecho a la soledad individual y forman una masa solitaria, sin hombres y sin héroes. Es la manera negativa de ver la individualidad. Lo que vimos el domingo era muchos individuos masificados. Ujú. Ujú. Que no pierden su individualidad, pero son capaces de formar una fuerza conjunta. Y ahí se cumplió algo de lo que habla Orwell en Rebelión en la Granja. Todos los animales son iguales, pero unos animales son más iguales que otros. Exacto. No había una zona VIP Pues claro. y se supone que son del pueblo, ¿no? Y estaban Y también. la frase, Sí. perdón, y la frase que te voy a decir, te recomiendo el libro, se llama Discurso sobre la servidumbre voluntaria, Qué bueno. Ethan de la Boutier, que es contemporáneo a Maquiavelo. Pero el señor es tan válido como cuando lo escribió, fíjate. Los tiranos, cuando más roban, más exigen. Y cuando más arruinan y destruyen, más obtienen. Y más servidumbre obtienen. Fíjate, entre más roben, más tienen gente. Se hacen tanto más fuertes, tanto más descarados y dispuestos a asolar y destruir todo. Pero si no se les da nada, si no se les obedece, aunque no se le combata ni golpee, quedan desnudos y derrotados. Que es un general desnudo, decía ¿cómo se llamaba? Facundo Cabral, ¿no? No, Y ya nada más para terminar, te voy a decir otra de Tan de la Boutier. Dice, daba lástima oír cómo gritaban, ¡viva el rey! Y los brutos ni se les ocurría que no hacían más que recuperar una parte de lo suyo, y que eso mismo que recuperaban, el tirano no habría podido dárselos de no habérselos quitado antes a ellos mismos. exactamente. La salud, la educación, la seguridad, y le devuelve 3,000 varos al mes. Sí. O al bimestre, no sé ya cuánto les dan. No sé. Bueno, doctor, mi querido René, ya llegamos al final de nuestra sesión del día de hoy. Te agradezco muchísimo. Muy orwelliana. Muy orwelliana el día de hoy. Pero mira, me deja mucho más tranquilo porque sí, esto de analizar obras que estaban en mi cabeza desde hace mucho tiempo, me hacen verlas de otra manera. Nos despedimos con tu acostumbrada frase. Su completa curación o la devolución de su trauma. Exactamente, ya. No queremos más trampas. Gracias, cuídate mucho. Estamos en contacto. Gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Bye. Nos vemos.